Ayer se cumplieron 50 años de lo que se dio en llamar Operación Traviata. Muchos pensarán que se trata de una galletita, Traviata. Sí, tiene que ver con una galletita, pero es un hecho trágico, uno de los tantos hechos trágicos de aquella época tremenda de la historia argentina que tan mal nos han contado, Década del 70. Ubiquémonos un poquito en el contexto nacional e internacional. El año 55, 15 años antes, se da el derrocamiento de Perón. Después de dos gobiernos con reforma de la Constitución entre medio para permitir la reelección, Perón es derrocado. Los que lo han derrocado lo consideran un dictador de tipo fascista. Consideran que la acción que llevaron a cabo está en la línea del proceso que se vivió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, después del año 45, donde las estructuras estatales fascistas son desmontadas, es donde si hay una cacería de fascistas, y Perón es visto por quienes lo han derrocado en este año 55 desde esta perspectiva. Luego se hizo toda una reinterpretación del derrocamiento de Perón desde la izquierda, pero los que lo derrocaron en su momento lo veían de este modo. No estoy juzgando ni el gobierno de Perón ni la opinión de los que lo derrocaron, sino cómo lo veían y qué interpretación hacían del proceso que estaban llevando adelante. Pero el mundo había cambiado, ya no estábamos en época de fascismo, antifascismo, estábamos en plena Guerra Fría. Después del año 50 el mundo está dividido en dos grandes bloques. El peronismo en su momento se mostró como una tercera posición, o se quiso mostrar como una tercera posición. Y tenemos por un lado el bloque occidental liderado por Estados Unidos, aliado a Europa Occidental, y el bloque comunista liderado por la Unión Soviética, Europa Oriental. En el año 49 se produce la Revolución China, a principios de los 50 la Guerra de Corea, en los años 50 todo el proceso de descolonización del África, muy marcado por el pensamiento marxista, muchos procesos revolucionarios en el continente africano. Se destaca, por ejemplo, los hechos de Argelia como un paradigma, ¿no? Tanto para la izquierda como luego para la derecha. En los años 60 la guerra de Vietnam. En el interior de la Iglesia el proceso desarrollado por el Concilio Vaticano II, que va a buscar renovar las estructuras de la Iglesia, pero va a generar una crisis bastante grande en su interior y una desorientación en algunos de sus miembros, y que van a tratar de llevar, digamos, la vida religiosa por caminos revolucionarios. Ahí nace, por ejemplo, los sacerdotes del tercer mundo. Un sector marginal, pero con peso en su momento, y que tuvo peso aquí en Argentina. Estalla a partir de la Revolución Cubana, ¿no? Fines de los 50, comienzan a desarrollarse movimientos revolucionarios en toda América Latina, la formación de estructuras guerrilleras. En el año 68, en el Mayo francés. En el 69, aquí en Argentina, para algunos, un eco de aquel Mayo francés, en mayo del 69, el Cordobazo, donde se empieza a practicar la gimnasia revolucionaria y se prepara todo un ambiente de estallido social y de formación de grupos que ya están pensando en una revolución socialista en Argentina, como están pensando en otros países de América Latina. Se considera a principios de los 70 que el mundo marcha hacia el socialismo. Estados Unidos derrotado en Vietnam. El mundo es de los socialistas. Parece en los 70, después en los 90 se va a demostrar lo contrario. Mientras tanto, ¿qué pasa políticamente en Argentina? Gobiernos radicales o militares débiles, inestabilidad,
el fantasma de Perón desde el exterior, y Perón que empieza a jugar a la izquierda desde el exterior, a fomentar sectores que interpretan el justicialismo, el peronismo desde una mirada de izquierda, empieza a hablar del socialismo nacional y de llevar adelante esta revolución socialista nacional por medio de las armas, obligando a los militares en ese momento, fines de los 60, principios de los 70, a entregar el gobierno a un gobierno popular peronista, de izquierda, revolucionario. Hay otros sectores más marxistas puros, surge el ERP, por ejemplo, y otras guerrillas. Es un momento de una gran agitación. Lanusse, el tercero de los presidentes de la Revolución Argentina, después de la caída de Onganía y de Levingston, quiere jugar con Perón, le sale mal el juego y va a tener que terminar negociando una salida electoral donde Perón no va a poder participar, pero sí el peronismo por primera vez, después de 17 años, sí. Y ahí ponen a esta figura que hoy se lo toma como un prócer, no sé, la Cámpora habla como si hubiera sido un gran prócer, Héctor Cámpora, un presidente que duró menos de 50 días. Cámpora en el gobierno, Perón al poder, decía el lema, y parecía que con Cámpora la izquierda peronista, que se había gestado en esos años previos, llegaba al poder. Pero Perón siempre se guardaba un as en la manga. Instalado Cámpora en el poder, el país es un caos, se liberan todos los guerrilleros que habían sido puestos presos en el gobierno de Lanusse, empiezan de vuelta el desorden, el caos, el querer presionar para llevar el país hacia una solución radicalizada. Cámpora que promete el regreso de Perón. En junio del 73, Perón vuelve al país. Ya había vuelto el 17 de noviembre del 72, vino pocos días, dejó establecido su estructura, volvió a España. Ahora ya, con el peronismo en el poder, Cámpora trae a Perón. Pero ¿qué había pasado? Ya el movimiento estaba dividido. Ya el movimiento estaba los sectores radicalizados, montoneros, la juventud peronista y los sectores del viejo peronismo ortodoxo. Y Perón cuando viene al poder, cuando viene a la Argentina, se encuentra con ese caos. Es más, cuando no puede aterrizar en Ezeiza porque los sectores del peronismo, aquel 20 de junio del 73, se matan a tiros y tiene que desviarse del vuelo, aterrizar en Morón. La situación lleva a la renuncia de Cámpora y a una nueva convocatoria de elecciones para el 23 de septiembre. Y ahora ya sí, sin ningún impedimento legal, Perón va a ser el candidato a presidente. Un Perón viejo, enfermo, que va a llevar como candidata a vice a su tercera esposa, María Estela Martínez, Isabel. Y en el 23 de septiembre gana abrumadoramente las elecciones, la esperanza puesta en que la Argentina va a salir de la mano de este viejo general vuelto a la Argentina. Y la realidad es que el viejo general estaba ya muy enfermo y dentro de su movimiento se daban cuenta que el Perón en el poder era una jugada política de la derecha del movimiento para sacarse de encima a todos estos jóvenes revolucionarios que estaban generando tanto desorden. Y entonces estos jóvenes idealistas, como nos lo presentan hoy la propaganda kirchnerista, deciden realizar un mega atentado, como realizaron tantos en aquellos años, no es el único, siempre se toma como un hecho paradigmático, pero muchísimos realizaron, no eran nenes de pecho. Estudian a los movimientos de José Ignacio Rucci, quien era el líder de la CGT, el brazo derecho de Perón en ese momento, sus movimientos, por dónde andaba, alquilan un lugar frente a la vivienda donde estaba ubicándose en ese momento Rucci,
Y 2 días después de la elección ganada por Perón, cuando Rucci salía de la vivienda en la que se encontraba, desde las terrazas, le tiran con todo lo que tenían, 25 balazos en su cuerpo, lo destrozan. Y esta gente tan buena, tan idealista, denomina a esta operación, porque para eso eran operaciones de guerra, se consideraba un ejército en guerra, Operación Traviata, porque en aquella época había una simpática publicidad de galletita Traviata que decía Traviata, la galletita de los 23 agujeritos. Y así lo dejaron, ellos habían hecho un colador a Rucci, pero en realidad este atentado era un mensaje político. ¿Un mensaje político para quién? Para el líder del movimiento. Le tiran un muerto a Perón. Así se resolvían las cuestiones políticas en aquellos tiempos tan dulces, tan encantadores, tan idealistas.